esto se está tornando más hacia el área, hacia algoritmos más sofisticados. ¿Ya? Bueno, algo muy básico, muy general, solamente decirles que nosotros trabajamos con resonancia magnética, que es una técnica que utiliza un campo magnético muy intenso y ondas de radio para excitar a los protones, hacerlos resonar y recibir una señal en una antena, que es lo que finalmente se convierte en la imagen, ¿ya? Muy a grandes rasgos. Ya la resonancia magnética no es invasiva ni irradiante, por eso, a pesar de que tiene un costo mayor que muchas de las otras técnicas, igual se ha promovido harto su uso, y además que tiene mejor resolución y contraste que otras imágenes como el escáner, por ejemplo. O sea, lo que aquí llamamos escáner, que es la tomografía computacional. La resonancia magnética, por si no saben, tiene una gran característica comparado con otras técnicas, y es que dependiendo de cómo se programe la secuencia de adquisición, es decir, dependiendo de unos gradientes magnéticos que se apliquen, los tiempos de aplicación de la señal de radiofrecuencia, etcétera, se obtienen distintos contrastes, es decir, se miden distintas cosas en los tejidos. Entonces, con un solo equipo de resonancia magnética se pueden obtener muchas imágenes diferentes. Entonces, por ejemplo, la primera aquí, la T1, es la clásica, la que más se adquiere y donde también se le llama anatómica, porque el contraste se parece mucho a cómo se ve el cerebro en la realidad, ya con la materia gris, la materia blanca, etc. Pero hay varios contrastes más que se pueden adquirir y que permiten a los médicos realizar mejores diagnósticos, ¿ya? Porque la diferencia, lo que se vea, las lesiones, de la forma que se vean en estos distintos contrastes, van a poder determinar mejor de qué se trata esta lesión en particular. Entonces, esa es una gran ventaja de la resonancia magnética, y no solo tiene estas secuencias que son como más clásicas, más usadas en la clínica. Todo esto son volúmenes tridimensionales, ¿cierto? Son una serie de cortes que forman un volumen, sino que también hay adquisiciones que son más avanzadas, podríamos decir, donde está la resonancia magnética funcional, la difusión y la angiografía. Ahora, estas tres que vemos aquí, lo que estamos visualizando ya son resultados de los análisis de esta imagen. ¿Ya? O sea, directamente, o sea, adquieren de todas maneras volumen, pero al procesarlo y al obtener esa información, se obtiene, por ejemplo, en el caso de la resonancia magnética funcional, las activaciones del cerebro cuando ya sea se realiza una actividad o cuando se está en estado de reposo. La resonancia magnética de difusión, donde nos vamos a enfocar, donde se pueden reconstruir los tractos de la materia blanca, u otro ejemplo es la angiografía, en donde se puede ver los distintos vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, para el caso de la resonancia magnética funcional, se adquiere, es una imagen 4D, al igual que la resonancia magnética de difusión. ¿Por qué? En el caso de la resonancia magnética funcional se adquiere un volumen en el tiempo. ¿Ya? Entonces, al final se va a tener una serie de tiempos. Se adquiere muchos volúmenes y con eso se obtiene la dinámica de la activación cerebral. Y en el caso de resonancia magnética de difusión es 4D, pero la cuarta dimensión no es el tiempo, sino que es la dirección. ¿Ya? Y eso lo voy a explicar ahora en los siguientes slides. Entonces, bueno, ¿para qué se usa la resonancia magnética de difusión? Una de sus aplicaciones, al menos en investigación, la más importante, es el estudio de la conectividad cerebral, y simplemente mencionarles que la conectividad está dada por los axones, y lo que nosotros podemos ver en las imágenes son grupos de axones. No podemos ver un axón en particular, pero vemos los principales fascículos de fibras que son conocidos, que son estructuras estables en todos los sujetos, que tienen nombres ya anatómicos que los médicos han dado y que se conocen qué regiones conectan y se sabe más o menos qué funciones cumplen en el cerebro.
Ya eso para todas las conexiones más de mayor tamaño. Si bien algo les mencionaré sobre las conexiones cortas, donde es algo mucho más incipiente su estudio. Entonces, bueno, la resonancia magnética de difusión se basa, como su nombre lo indica, en el fenómeno de difusión de las moléculas de agua en los tejidos, y lo que sucede es que, bueno, siempre las moléculas sabemos que están en movimiento, que tienen una difusión gaussiana cuando están en un espacio libre, pero en el caso de los tejidos, esta difusión es restringida por todos los elementos celulares. Entonces, al adquirir la señal, se marcan con un gradiente los protones, y lo que sucede es que los que se mueven, los que difunden, van a perder en la señal. Estoy hablando de una forma muy general, pero muy a grandes rasgos, lo que va a suceder es que mientras más difunden los protones, menos señal se va a tener, o sea, va a estar más atenuada la imagen. Entonces, de esta forma se puede tener una medida de cómo es la difusión en los tejidos para una cierta dirección. Entonces, por cada dirección que nosotros vamos a estudiar, hay que adquirir una imagen de difusión, y eso lo trato de graficar aquí con estas rayitas. Perdonen que no es muy bonito, pero la idea es tratar de explicar de que en la imagen, en cada voxel, lo que se va a lograr es un muestreo de la difusión para diferentes direcciones. Entonces, en otras palabras, que se define una dirección de difusión, que es el gradiente. Este gradiente de difusión se aplica en una cierta dirección, y se va a poder medir la difusión de las moléculas de agua en esa dirección. Mientras más se atenúe la señal, o sea, el voxel mientras más negro sea, significa que hay más difusión en esa zona. Y eso se va a adquirir para una cierta cantidad de direcciones definidas. Entonces así se obtiene un set de volúmenes, por ejemplo, 30 volúmenes para distintas direcciones, con lo cual en cada voxel voy a tener medidas de la difusión en distintas direcciones. Y a partir de eso, entonces se trabaja la imagen de difusión para realizar una serie de cálculos que les voy a explicar. Entonces, la difusión, ¿no es cierto? Como les explicaba, mide el movimiento del agua, y se calcula un modelo, o sea, se estima un modelo de difusión en cada voxel en función de las medidas, y también se busca calcular índices que, por ejemplo, nos digan si la difusión es anisotrópica o no. Entonces se usa porque se ha descubierto que es una medida que clínicamente, al parecer, tiene algo de significado. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de las fibras, la difusión está a lo largo de las fibras porque está muy restringida por las membranas celulares, por la mielina. Entonces tenemos una difusión muy anisotrópica, y lo que se ha descubierto es que distintas causas que dañen la conexión, ya sea por la mielina, ya sea que se pierdan axones, etcétera, al final disminuye la anisotropía. Entonces ese es el índice que al final más se va a medir. Es el grado de anisotropía en las fibras. Entonces, se obtienen estas imágenes, no voy a detallar todo porque si no es muy largo, y al final se calcula el modelo, donde el más conocido es el tensor de difusión. Disculpen, bueno, solamente aquí está un dibujito, ya, pero el modelo más conocido es el tensor de difusión, que se calcula en cada voxel, donde se va a tener se va a tener la dirección principal de difusión y las dos direcciones ortogonales a esta, y también la intensidad de la difusión, ya, en cada una de esas direcciones. Entonces, el tensor es el modelo más utilizado, y son las imágenes que le llaman DTI, y que son las más adquiridas y estudiadas. Entonces, como les explicaba, a partir del tensor, que nos va a entregar esta medida de la difusión, también se pueden calcular los índices que les mencionaba, la anisotropía fraccional, que es el más usado,
también la difusividad media, etc. Todo eso a partir de el modelo de difusión que se está usando, que en este caso es con el tensor. Y luego, una vez que se tiene calculado el tensor en todo el cerebro, como aquí en este ejemplo, este cerebro, aquí se muestra un zoom de una zona donde hay un fascículo bastante grande que es el cuerpo calloso. Se puede observar una representación como elipsoide, ¿no es cierto?, de el tensor, que sería la difusión. Entonces observamos que en zonas donde hay mayor agua, el tensor es más isotrópico y además la difusión es mucho mayor. En cambio, en las zonas donde hay fibras, la difusión es anisotrópica y sigue, en teoría, debería seguir la dirección de las fibras. Y eso es lo que nos interesa. Y a partir de eso se pueden reconstruir las fibras usando algoritmos de tractografía de tipo Streamline, que son iguales son los mismos algoritmos de seguimiento de línea de flujo que se usan para calcular no sé, líneas de flujo en, por ejemplo, campos eléctricos, magnéticos, corrientes marinas, etc. Es el mismo tipo de algoritmo. Se ubica una semilla aquí en todos los voxeles y después se hace un seguimiento de la dirección de difusión en ambas direcciones hasta salir de la imagen u otro criterio que se use para terminar el seguimiento de estas fibras. Y así se logra obtener un conjunto de datos que realmente con lo que trabajamos nosotros, que son unos datos de tractografía tridimensional, que es un gran conjunto de fibras, que ahora generalmente son alrededor de 1 millón de fibras lo que se calcula, pero puede ser mucho más para un cerebro completo. Es 1 millón de fibras si se usa algoritmo determinístico, pero si es probabilístico, el algoritmo de tractografía, el de seguimiento de las fibras, entonces puede ser varios millones de fibras. Entonces eso hace que sea un desafío interesante, cómo poder analizar estos datos que son muy ruidosos, tienen muchas fibras que son artefactos, y que entre medio también tienen fibras que corresponden a tractos de materia blanca, que es lo que interesa estudiar. Me interesa detectar conexiones que están en las distintas poblaciones de los sujetos, comparar entre poblaciones y hacer estudios de conectividad entre poblaciones. ¿Ya? Eso es más o menos el objetivo a grandes rasgos. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿O cómo lo hemos hecho nosotros? Usando algoritmos clásicos. La verdad, el primero de ellos y el que más hemos usado es el clustering de fibras, que lo hemos usado para agrupar fibras similares y poder, con dos objetivos principales. Uno, descartar las fibras ruidosas, ya que no van a corresponder a ningún clúster. Y por otro lado, poder representar esta gran cantidad de fibras por los centroides de los clústeres. Porque en realidad no necesitamos, por ejemplo, si hay 100 fibras que pasan por un lugar, no necesitamos usar las 100 fibras, con una es suficiente. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer con los clustering y reducir la cantidad de información. Y una vez que hemos hecho esta reducción de información con los centroides, esto lo hemos usado para generar atlas de fibra, que le voy a explicar un poquito cómo lo hemos hecho, y también para segmentar los fascículos. Ya les voy a explicar a grandes rasgos nomás qué significa estas cosas. Entonces, primero que nada, para entender estos algoritmos, les cuento que hay que primero distinguir entre dos tipos de algoritmos. Uno son los de segmentación y otros son los de clustering por sí solos. ¿Ya? Segmentación se le llama a la identificación de fascículos conocidos en un set de tractografía, es decir, extraer, identificar los fascículos conocidos que tiene cada sujeto. Entonces, por ejemplo, voy a obtener el fascículo orcuato, que está acá, voy a obtener el córtico espinal, etc. Entonces, este tipo de algoritmo requiere información anatómica.
sea, si yo aplico un clustering, cualquier clustering que exista, no me va a dar los fascículos anatómicos, porque la definición de los fascículos anatómicos, o sea, que definieron los médicos, son un poco arbitrarias y no necesariamente van a estar estableciendo grupos distintivos, o dependen de regiones que son muy pequeñas y que si yo no le agrego esa información al algoritmo no tiene cómo saber que ahí hay una subdivisión del fascículo, por ejemplo. Entonces, todos los algoritmos de segmentación necesitan información anatómica de alguna forma incluida en el análisis, ¿ya? Y uno de los principales problemas que tienen estos datos es que no hay ground truth. Entonces, aquí viene el hecho de que usar algoritmos más avanzados de inteligencia artificial como Deep Learning es un poco complejo porque no tenemos algoritmos, no tenemos datos etiquetados que, digamos, estos son los datos reales con los cuales yo puedo contrastar los resultados, ¿ya? Ese es un problema. Y por otro lado están los algoritmos de clustering donde lo que se busca es justamente poder estudiar mejor la estructura de la fibra y poder identificar conexiones que nosotros podamos después, ¿no es cierto?, darle un nombre, agregarlo en un atlas, etc. ¿Ya? También para filtrar, como les mencionaba, los fascículos. Entonces les voy a contar, no sé si tienen alguna duda, pueden preguntar. Lo que les voy a contar son algunos algoritmos, algunos no son míos. Este, por ejemplo, es un clásico, lo muestro porque es el primer algoritmo que apareció de fibra cerebro completo. Y esto de la fibra, ¿por qué ha sido complejo y por qué se han desarrollado algoritmos particulares para la fibra? Es porque son muchas fibras. Son muchas fibras, entonces generalmente los algoritmos de alguna forma u otra son adaptados para estos datos, usan algún tipo de compresión, como en este caso, bueno, usan clustering espectral, y en un subconjunto de datos para poder lograr analizar estos datos de gran tamaño. Y los análisis generalmente se basan en una medida de distancia entre las fibras, que lo que nosotros usamos es la distancia máxima entre entre puntos correspondientes de la fibra. Es decir, se calcula la distancia euclidiana entre, por ejemplo, los primeros puntos, los segundos, los terceros, y se deja la mayor. Y eso nos ha resultado bien como una medida de qué tanto se parecen dos fibras, o sea, qué tan cercanas están y qué tanto se parece su forma. Y a partir de esa distancia se pueden aplicar distintos algoritmos, en este caso está el clustering espectral, y les muestro acá el clustering, uno de los también primeros que se presentaron, que fue durante mi tesis, que fue basado en, voy a avanzar un poquito, en distintos tipos de subdivisiones de los datos, ¿ya? Esto me gusta presentarlo no porque fue mío, sino que porque en ese momento fue una buena forma de enfrentar el problema del procesamiento de datos de gran tamaño, que fue subdividir usando información anatómica, por ejemplo, en hemisferio, después subdividir por largo, usar clustering pero en los voxeles, usar las extremidades, distinto tipo de información para lograr obtener un clustering final, ¿ya? Entonces, ¿qué se logró con esto? Obtener clústeres muy delgados, que era lo que se quería, muy, muy delgados que pudiesen ser reemplazados por un centroide, que es lo que aparece acá. O sea, es muy, muy fino, donde realmente se parecen mucho las fibras y poder, en el fondo, dejar una sola que represente todo el fascículo. También el algoritmo tiene un paso de fusión por si se sobresegmentó, que lo fusiona los que se parecen al final, entonces deja la menor cantidad posible de fascículos. Bueno, eso, ¿qué algoritmos usamos ahí en eso? Usamos distintas subdivisiones, pero el algoritmo principal fue un clustering jerárquico, donde usamos las distancias, las convertimos en afinidad, grafo de afinidad, porque la distancia, si tenemos, o sea, una matriz de 1.000.000 por 1.000.000, ni siquiera la podemos escribir, o no quisimos en esa época escribirla en el disco duro, porque de todas maneras no la íbamos a poder leer después, ¿ya?
Entonces lo que hicimos fue convertir a grafo afinidad con un umbral, de tal forma de solo guardar las distancias que fueran relevantes entre los sujetos, donde hubiese fibras que se parecieran, y de ahí aplicar el clustering jerárquico. Pero de todas maneras este clustering es muy lento y tiene limitaciones importantes, se puede aplicar hasta no sé, menos de 100.000 datos. Más de 100.000 datos ya no se puede aplicar porque se demoraría demasiado y ocuparía demasiados recursos. Entonces, hemos planteado otra forma de hacer clustering en estos datos, que es usando eh, clustering sobre los puntos de las fibras, y eso ha resultado bastante bien, siguiendo esta idea que que fibras que se parecen deben tener puntos cercanos a lo largo de ellas, y por lo tanto lo que hicimos fue para reducir la complejidad de este clustering, fue tomar los puntos por separado, tomar los primeros puntos, después tomamos solo 5 puntos de la fibra, los primeros, los del centro y otros intermedios, y por cada grupo de puntos aplicamos el K-means, que es un clustering, ¿no es cierto?, bastante rápido y sencillo, y eso resultó bastante bien, y después agrupamos las fibras que compartieran los mismos clústeres de puntos, ¿no es cierto?, en su trayectoria. Además de otros post-procesamientos, logramos obtener una agrupación bastante buena, bien similar al algoritmo anterior, pero mucho más rápido. Ya yo les quería mostrar esto porque es un ejemplo donde a veces uno como que elimina todo lo que teníamos en la cabeza y todo lo que habíamos usado por mucho tiempo, y dijimos, ya, a ver, tratemos de hacer algo más sencillo, más rápido, y la verdad que la diferencia es bastante impresionante porque pasamos de un algoritmo acá, que usaba muchas imágenes, generaba cientos, miles de imágenes y archivos, y dependía de cientos de, no sé, cientos no, pero 20, 30 parámetros. Pasamos a un algoritmo que depende de 3 parámetros, que solo ocupa los puntos y que se demora, sin exagerar, 50 veces menos que el otro. ¿Ya? Entonces, para mí es un ejemplo bonito de que uno, no sé, como hacer borrón de todo lo que sabe y tratar de pensar de nuevo a veces sirve, y salen ideas buenas. Este algoritmo no voy a explicar en detalle, es el que estamos usando ahora. Acá voy a mostrar un video mejor. Espero que se vea. Sí, ahí se va a ver. Aquí mostramos los clústeres más grandes. Ya son los 200 clústeres más grandes que se obtienen con el algoritmo. Por eso son más gruesos, etc. Y después los otros ya son más finos. No quiero decir que es el algoritmo ideal, no, probablemente todavía falta mucho por hacer, pero como les explicaba, la gracia de estos algoritmos es que pueden procesar estos grandes sets de datos y obtener el resultado en un tiempo razonable. Para un millón de fibras se demora más o menos 3 minutos este algoritmo. Bueno, entonces, para resumir, la idea de los clustering de fibras, en este caso, es poder obtener una simplificación, una representación simplificada de las conexiones que hay en un set de datos de tractografía mediante los clústeres. Y eso se puede ocupar para distintos otros análisis, entre ellos los que les voy a mostrar acá, que es los análisis intersujetos, que estos son mucho más interesantes porque el análisis intersujeto vamos a estar comparando distintos sujetos y buscando lo que es común en los sujetos, entonces es mucho más relevante. Con eso se pueden obtener, por ejemplo, atlas de los fascículos, es decir, modelos de las conexiones que son más reproducibles entre las distintas personas. Para eso, la verdad es que no es mucho la novedad que tuvimos que hacer, sino que simplemente aplicar el clustering intrasujeto en cada uno de los sujetos, sacar sus centroides, y acá el único paso dificultoso es la normalización, donde se tienen que todos los sujetos dejar en un mismo espacio, o sea, alinear para poder hacer un análisis intersujeto. Y este es un gran tema para imágenes médicas, el tema de la alineación, porque los cerebros son diferentes, entonces
la alineación siempre genera un poco de problemas, aunque los últimos algoritmos son cada vez mejores, ¿ya? Pero es un tema que existe. Entonces, alineando todos los centroides, ya podríamos usar un clustering similar a lo que les presenté antes, pero ahora vamos a tener centroides de todos los sujetos. Entonces vamos a poder identificar conexiones que presenten todos los sujetos y con el mismo clustering jerárquico, por ejemplo, podría ser otro, y solo con una condición inicial final que aplicamos, que es que estos fascículos tienen que ser representativos. Estos clústeres, para que sean representativos, tienen que contener un cierto porcentaje mínimo de sujetos de la población. Entonces eso aquí fue 50%, ahora estamos usando ya 75%, para decir que este fascículo es representativo. ¿Por qué no 100%? Bueno, por un lado, el clustering es medio arbitrario como realiza, ¿no es cierto?, su subdivisión. Por otro lado, estos datos no son perfectos, tienen ruido, entonces puede haber deficiencias en la tractografía de cada sujeto. Entonces hay que hacer algoritmos que sean robustos al ruido y a estas fallas, podríamos decir. No podemos suponer que es perfecto y que funciona todo bien. Esto es súper importante. Bueno, entonces con eso se identifican fascículos que para esta época, para la época que yo lo hice, que era mi tesis de doctorado, fue como un wow, como después de dos años, casi 3 años trabajando, obtener estas imágenes fue como, como algo así, como le dijera yo, muy emocionante, eso es la verdad, porque cuando estaba con mi director de tesis me acuerdo que le decía, no, si yo sé que están estos fascículos, yo sé que hay fibras cortas, yo le decía, yo sé que se ven, sí, sé que se ven estos fascículos, los conocidos, incluso podríamos crear un atlas, y estuvimos 2, 3 años hablando de eso, y cuando ya salió, como les digo, bueno, muchos de ustedes están en este estadio a lo mejor de estar haciendo su tesis, fue como súper emocionante lograr ver que estaba. Entonces, el paso final, y este fue manual, si bien también podría haber sido semiautomático, fue etiquetar estas conexiones con lo que se sabía de anatomía para poder crear el famoso atlas, que era lo que queríamos hacer. ¿Ya? Entonces los etiquetamos, agrupamos todas las conexiones según la descripción anatómica de su forma, por dónde pasan, qué conectan, y creamos un atlas de fascículos. Y esto, para el área de neurociencia, es importante porque a partir de eso se pueden hacer después la identificación de los fascículos en los distintos sujetos y poder hacer estudios de estas conexiones que son relevantes. O sea, cada una de estas conexiones son muy importantes. Por ejemplo, el fascículo arqueado está relacionado con el lenguaje, cortico espinal, con todo lo que es motricidad, el cuerpo calloso, uno de los más importantes, está implicado en todas las alteraciones que existen, etc. Entonces son todos muy importantes desde el punto de vista clínico. Y después de eso, ya tenemos el atlas, ya tenemos un atlas, hay muchos ahora, cualquier atlas que tengamos, entonces lo podemos usar para segmentar. ¿Se acuerdan que les había dicho que si yo tengo un set de tractografía, yo necesito información anatómica para poder extraer los fascículos? No puedo solo usar clustering. Entonces nosotros optamos por usar un algoritmo que es muy sencillo, que clasifique las fibras de un nuevo sujeto que pertenezcan a alguno de los fascículos conocidos. ¿Ya? Y eso, como ustedes ven acá, para los fascículos grandes, como los están acá, funciona bastante bien. Hicimos un primer intento de fascículos más pequeños, que no eran conocidos en esa época. Entonces les muestro aquí, son 20 sujetos, esto es lo que se publicó en la época, y fue interesante ver que se recuperan todos los fascículos. Ya en esa época no era tan trivial demostrar que con la tractografía se podían obtener así tan consistentemente, podríamos decir, todos los fascículos en los distintos sujetos, lo que permitió comenzar a hacer análisis ya con estos datos y estudiar distintas patologías. Entonces, para estudiar las patologías, ¿qué es lo que se hace?
se toman estos fascículos, se segmentan. Ahora hay métodos más modernos también. Hay algunos que están basados en Deep Learning, los que han logrado etiquetar muchos datos. También está esa tendencia, por si acaso. Eh, pero después igual hay que llegar a utilizar las medidas de difusión que nos entregan las imágenes directamente. Entonces, al final de cuentas, los fascículos nos permiten localizar la conectividad, pero después tenemos que volver a la imagen, o sea, sacar una máscara, o sea, donde está el fascículo, sacamos los voxels que pertenecen a ese fascículo y ahí podemos sacar un promedio, por ejemplo, de la anisotropía fraccional o la difusividad media, etc. Y esas características se pueden usar de distintas maneras. En los trabajos más clásicos se usan simplemente con estadísticos, ¿no es cierto?, para comparar en distintas poblaciones, pero en los trabajos más modernos ya se usan para realizar, usar algoritmos de Machine Learning y también poder entonces clasificar las distintas enfermedades en función de estas características, además de otras, por supuesto. Entonces, para eso sirve todo esto que les expliqué yo, para poder, en la parte clínica al menos, llegar a extraer estas características a nivel de fascículo y poder así representar la conectividad de los pacientes. Y aquí un ejemplo bastante antiguo. Esto fue con pacientes de síndrome bipolar, entonces se trajeron todos esos fascículos que yo les mostré acá del Atlas, esto. De hecho, son los mismos pacientes. Se calculó la difusividad media, la anisotropía fraccional, etcétera, promedio por cada fascículo, y se hicieron estadísticas entre pacientes y personas sanas para ver las diferencias o las alteraciones en conectividad que tienen los pacientes. Y acá, ¿qué es lo que se busca? Bueno, identificar esos fascículos que presentan las alteraciones. Generalmente es baja anisotropía fraccional, por ejemplo acá en algunos fascículos que están aquí graficados, y por otro lado, lo que se logra y lo que se busca desde el punto de vista clínico, le explico yo, lo más interesante es poder correlacionar las diferencias o alteraciones en conectividad con algún score clínico. ¿Qué significa eso? No solo decir, por ejemplo, la FA está disminuida en el cuerpo calloso en los pacientes con síndrome bipolar. Sí, eso tiene un valor, pero es mucho más valioso si yo logro decir el nivel de crecimiento o disminución de la anisotropía fraccional está correlacionado con el grado de psicosis o con el historial de psicosis del paciente. Eso tiene mucho más valor, porque ahí estoy demostrando que hay una dependencia y que hay un efecto, bueno, no sabemos si efecto, pero hay una correlación entre la disminución de FA y la psicosis en este caso. Entonces, eso es lo que buscan la mayoría de los estudios, es buscar este tipo de correlaciones, porque eso lograrían explicar un poco mejor cómo afectan este tipo de alteraciones en la función de las distintas enfermedades. ¿Ya? Después, creo que me queda un poco de tiempo, ya voy a terminar. Les muestro dos cosas que hemos estado realizando. Seguimos con esta idea de hacer atlas, pero ahora con fibras cortas. Y aquí les cuento que hicimos atlas de estos fascículos de la materia blanca superficial que no se habían estudiado. Entonces, aplicando el mismo tipo de algoritmo, logramos hacer estos atlas. Entonces, lo mejor puede parecer como trivial porque ya teníamos el algoritmo, pero no fue así, fue una tesis de magíster lograr hacerlo porque siempre trabajar con estos datos es un problema. Hay detalles que solo se pueden observar cuando se están usando y hay que empezar a adaptar los algoritmos, empezar a limpiar, a filtrar, distintos tipos de cosas, tratar de que todo sea automático, por supuesto, pero ir afinando los algoritmos para lograr el resultado que se espera. Solo para contarles nomás, bueno, no está acá, pero nosotros creamos ahora un último trabajo de doctorado, hizo un atlas
de fascículos en una base de datos nueva, ya que lo hizo en base a 100 sujetos, pero eran fibras probabilísticas de 3 millones de fibras. Y para que se hagan una idea, solo en el cálculo y la aplicación del algoritmo, yo creo que en total se demoró un año, solo los cálculos. Ya, o sea, porque la tractografía ya se demoró 6 meses en calcularse para los 100 sujetos, y después, como estaba usando clustering jerárquico, y como no se podía aplicar cerebro completo, imposible. Lo separamos en regiones. Por regiones tampoco era posible, tuvo que dividir en 10 subconjuntos, cada región, en cada uno de ellos aplicar el clustering jerárquico, y eso se demoraba un día por cada una de esas subregiones. Entonces ahí sumando, fue, yo diría que un año de cálculo más o menos para lograr obtener el atlas de fibra. ¿Ya? Entonces, sí, parece increíble que en esta época se demoren tanto los cálculos, pero bueno, nosotros estamos usando servidores tampoco no clúster ultra sofisticados, pero aún así es como para graficarles un poco la complejidad que a veces tiene hacer este tipo de cosas. A veces no es tanto el algoritmo, sino que es poder aplicarlo, ir almacenando los datos. Cada tractografía ocupa en total varios gigas, entonces son otras las complicaciones. Bueno, al segmentar los fascículos de fibras cortas, estos son datos clínicos, ustedes pueden observar que no son tan bonitos. Todavía estamos aquí, los algoritmos se siguen perfeccionando, los algoritmos de tractografía, etcétera, para identificación de fascículos. Nosotros también estamos trabajando en eso para que sea algo más robusto, como les decía, que sea menos sensible al ruido y poder identificar estos tractos de buena manera. Ahora hay un problema con las fibras cortas, y es que como son más pequeñas, son más variables entre los sujetos, son mucho más ruidosas, y cuando segmentamos no aparecen en todos los sujetos. Y aquí viene la pregunta si los algoritmos, por ejemplo, de Deep Learning podrían ayudar, y no tenemos la respuesta. No tenemos la respuesta porque los datos de difusión son ruidosos, y no sabemos si es correcto estar infiriendo, por ejemplo, que hay conexiones ahí si los datos en sí mismos no los están entregando. Entonces, como una discusión ahí de en qué forma se pueden aplicar estos datos. Entonces, por ejemplo, imagínense que tenemos un cerebro y hay un tumor. Entonces, si uno aplica la tractografía normal y aplica estos algoritmos simples, donde hay el tumor no va a encontrar fibras, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo aplico un algoritmo de Deep Learning? Por eso les digo, es una pregunta que está ahora existente. ¿Qué pasa si aplico un algoritmo y el algoritmo sí me va a detectar ahí fibras? Porque va a usar, ¿no es cierto?, el modelo entrenado para decirme, mire, por aquí deberían pasar estas fibras. Pero la pregunta es, ¿realmente hay fibras ahí o no? No lo sabemos. Entonces, no sabemos, porque no hay método salvo que, digamos, intervenga el cerebro de la persona. Incluso así, porque a la vista tampoco se ven las fibras, no sabemos si es que hay o no. Entonces, mientras no existe ese ground truth, va a ser difícil hacer un buen tuning de estos algoritmos. Entonces, con eso se puede estudiar las fibras cortas, es algo muy nuevo, se está avanzando en eso, en estudiar su implicancia, sus alteraciones y su función. Todavía se está estudiando, porque hasta ahora siempre se viene estudiando las fibras largas solamente. Entonces es un área que está en auge y que es bien interesante. Lo aplicamos en fibra, por ejemplo, esclerosis múltiple, y demostramos, o sea, aquí se usó Machine Learning y se demostró justamente que las fibras cortas son las que mejor predicen, en este caso, la esclerosis múltiple, algo que no se había estudiado antes. Teníamos muy pocos sujetos, es el problema, pero es un buen indicio de que las fibras cortas sufren una alteración mínima, pero significativa, antes que las fibras largas. Entonces, eso tiene implicancias en cómo se estudian las enfermedades, porque si esperamos estudiar las fibras largas para diagnosticar o para tratar, es demasiado tarde. Entonces, es interesante lo que se está tratando de hacer acá. No quiero alargarme tanto. Bueno, como les decía, no hay ground truth.
¿Qué significa eso? No sabemos la verdad. Entonces hay que inventar algoritmos y en eso estamos trabajando, algoritmos para tratar de validar estos simuladores, en el fondo, para tratar de validar estas fibras. Una forma es esto, que de acá que estamos trabajando en simuladores más avanzados para poder validar los algoritmos de clustering, por ejemplo. Y lo otro que le quería mostrar que existe, contarles que existe, son los fantomas físicos. Y esto es interesante, no sé si lo habían escuchado, pero son fantomas, son en este caso, imagínense esta estructura de metal, donde se agregan fibras muy finas, ¿ya? Creo que son de hemodiálisis o algo así, son muy finas, se agregan, se empaquetan y se les agrega agua, se les saca el aire y se meten en el resonador, ¿ya? Y se les saca una imagen de resonancia magnética y ahí sí que tenemos el ground truth, ¿no es cierto? Porque sabemos cuál es la configuración de estas fibras en real, ¿no es cierto? En este aparato y con eso se pueden validar los distintos algoritmos de tractografía y la mala noticia que les muestro, este fue un trabajo de nosotros bien antiguo, que muestra que si nosotros aplicamos DTI, que es el algoritmo más utilizado, incluso con tractografía probabilista, la verdad es que es bien poco lo que se reconstruye con respecto a los datos originales, como pueden ver. ¿Ya? Entonces, la cartografía tiene sus falencias, no recupera bien la, la información que debería recuperar sobre las fibras, pero los algoritmos cada vez van avanzando más y más en ese sentido. Entonces, acá después si se agrupan bien, se logra que, bueno, en el caso de Spherical Deconvolution, que ya es un algoritmo mucho más avanzado que el DTI, y con tractografía probabilística, sí se logran recuperar muy bien, o mucho mejor al menos las fibras, pero aquí están las que se recuperan. Pero el ruido, o sea, ya se sabe que más o menos las que son verdaderas son el 10%, y el 90% de las fibras de la tractografía son ruido. Entonces todavía ahí hay un digamos, un desafío interesante cómo procesar estas fibras. Después, y para terminar, ya les cuento que hay otro algoritmo interesante en los que trabajamos, que es la parcelación cortical. Les voy a explicar solamente qué es lo que se busca en la parcelación cortical. Lo que se busca es que dada la conectividad, dadas las conexiones, yo quiero obtener una subdivisión de la corteza que me represente regiones distintivas con perfiles de conectividad similares. Es decir, me identifique regiones en los distintos sujetos donde yo pueda decir, esta región se conecta con esta otra región en todos los sujetos a través de un fascículo. Ya esto es un tema igual actual, todavía no está resuelto, está el problema de que no hay ground truth también, y se han desarrollado algoritmos que buscan entonces hacer esta subdivisión. Nosotros aquí tenemos un ejemplo de un algoritmo que hicimos donde realiza una subdivisión de la anatomía en función de la conectividad funcional, perdón, conectividad dada por las fibras. ¿Y por qué es interesante hacerlo? Porque la verdad es que la anatomía no nos da suficiente información para hacer la subdivisión, entonces ahí la difusión, la información de conectividad subyacente de estas regiones nos agrega información adicional que permite hacer una mejor subdivisión de la corteza. Así que en eso estamos trabajando en este momento. Y con eso concluyo, no hay conclusión porque en realidad es un popurrí de cosas que les mostré, espero no haberlos saturado ni, digamos, ¿cómo decirlo?, perturbado demasiado con tanta información, y estoy atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Acá tenemos una pregunta. Súper. Hola Pamela, gracias por tu charla, muy, muy interesante. Mi pregunta era con respecto a estas últimas slides que estás mostrando. Es que la parcelación baseada sobre el DTI se parece harto a la que son baseadas sobre Functional Connectivity en Resting States, por ejemplo.
Nosotros no la hemos comparado directamente, ¿ya? Así que no podría decirlo. Yo creo que la functional connectivity en general tengo la impresión que da como clúster como más grandes en algunos casos. ¿Ya? Acá se puede lograr una subdivisión mayor, diría yo, en función de las fibras, que eso es interesante. Y también la functional connectivity es más variable entre los sujetos. Entonces eso es un problema al tratar de conectar estas dos informaciones. No te respondo la pregunta en el sentido que no sé si se parecen, pero deberían en los tractos principales deberían parecerse. Por ejemplo, aquí nosotros marcamos estas conexiones porque son muy importantes. El fascículo 4 que está relacionado con el lenguaje y obtenemos una subdivisión, ¿no es cierto? Estas dos parcelas que son relevante anatómicamente, que es el área de Broca, el área de Wernicke, y eso lo logramos subir con el algoritmo automático, y que de seguro tienen activaciones en el caso del lenguaje, ¿ya? Pero me da la impresión que el funcional es como un poco más disperso y es un desafío actual todavía pensar en cómo combinar esta información para sacar lo mejor de las dos, justamente. ¿Ya? Yo pienso que la conectividad estructural podría servir para definir las regiones, mejor las regiones funcionales. Gracias. Y quizás una segunda pregunta, justamente con lo que acabas de comentar, es que el DTI está como, en términos de comprender el funcionamiento del cerebro, por así decirlo, es que está como casi condenado simplemente a ser utilizado en estudios correlacionales entre, ya aquí tengo tantos bundles y tengo que hacer una correlación con respecto a un cuestionario clínico o algo del estilo, o podría ser interesante y factible de combinar TTI con Dynamic Causal Modeling, por ejemplo, en el cual se utilizan la cantidad de los bundles para definir los pesos dentro del modelo neuronal que se utiliza para hacer la convolución del Bolt signal, ¿no es cierto? O sea, para llegar al Bolt signal. Sí, muy interesante la pregunta. Bueno, yo les conté de esta parte, pero hay todo un área que se llama conectómica, ¿no es cierto?, que analiza las conexiones desde el punto de vista como de redes, ¿ya? Y eso no lo expliqué nada acá, y para eso son relevantes las parcelaciones, porque toma una parcelación y calcula la conectividad, la cantidad de fibras en grandes rasgos que conectan cada par de regiones. Y ahí viene tu pregunta. Y sí, efectivamente hay estudios, hay trabajos donde que buscan es que la conectividad estructural sirva para restringir o enmarcar, podríamos decir, la conectividad funcional, en el caso de los modelos dinámicos, para poder principalmente reducir la cantidad de parámetros, por ejemplo, que tiene el modelo, descartando conexiones, por ejemplo, que sabemos que no son relevantes. También se puede obtener el largo de las conexiones que estaría asociado al retardo de estas. Entonces, hay información que se puede sacar de la conectividad estructural para utilizarla en los modelos dinámicos. Se está todavía trabajando en eso, queda mucho todavía por avanzar en esa área, pero es súper interesante. Bueno, no hay más dudas por el chat tampoco. Muchas gracias a todos y todas quienes asistieron el día de hoy. Aprovecho de hacerle la invitación que en el canal de YouTube de CENIA, Centro Nacional de Inteligencia Artificial, pueden encontrar esta y las grabaciones anteriores de los seminarios de cada jueves. Muchas gracias, Pamela, por tu presentación, por tu tiempo. Súper, muchas gracias por su atención y gracias por invitarme. Estén bien. Y estamos viéndonos el próximo jueves. Chao, chao.